Hermanos queridos, ¿cómo están ustedes? Que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Bienvenidos para participar de este tiempo, de esta hora de meditación bíblica y oración. Durante estos días, por la gracia del Señor, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, la visión que Dios le dio a Juan. Él había sido deportado o desterrado por causa del testimonio de Cristo hasta la isla de Patmos. Y allí Dios le hizo ver todo lo que va a suceder en el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis tiene 3 partes: las cosas que has visto, Apocalipsis capítulo 1, las cosas que son, Apocalipsis capítulo 2 y 3, y las cosas que han de suceder, los capítulos 4 hasta el 22. Apocalipsis tiene un prólogo en los versículos
1 al 8 del capítulo 1 y del capítulo 22 los versículos 6 hasta el 21. También es necesario decir que la gran tribulación se describe desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19 y el verso 21. Y la gran tribulación es narrada, es descrita, dada a conocer en la visión que Dios le mostró a Juan con algunos interludios. Y vamos a meditar en el primer pasaje. Es un interludio entre los 7 sellos y las trompetas, capítulo 7, versículos 1 al 4. ¿Quiénes predicarán el Evangelio durante la gran tribulación? Bueno, antes que comience la gran tribulación, como hemos aprendido de la palabra, el Señor arrebatará a su iglesia. Él vendrá por su iglesia, se oirá la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor para estar en las nubes, y así estaremos siempre con Él. Cuando termine aquel periodo horrible de gran tribulación, el Señor regresará con su iglesia para implementar o implantar, iniciar el milenio, 1000 años de paz aquí en la tierra. El Señor es bueno y Él nos librará de este tiempo de ira. Como la iglesia será arrebatada, entonces el Señor tiene preparados a 144,000 sellados, los que predicarán el Evangelio en todo rinconcito del mundo durante ese periodo horrible de la historia. Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto vi, dice Juan, siempre vio, siempre miró, a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, que son 12. En total, entonces, 12,000 por cada tribu, 144,000 sellados. Estos sellados por el Espíritu Santo de Dios implica que no serán arrebatados, sino quedarán aquí en la tierra para ser testigos. Y un testigo es una persona que está dispuesto a morir por su fe en Jesucristo. Los testigos del Señor Jesucristo. Los 144,000 predicarán el Evangelio con valentía, con fervor. Porque, amigos y hermanos, es necesario recordar que la gran tribulación tendrá como propósito hacer que los hombres y mujeres se vuelvan a Dios. Para esto, el sufrimiento. De igual manera, en nuestros días, el Señor nos aplica el sufrimiento. Él permite el sufrimiento para que nosotros no hagamos nuestra voluntad, sino dobleguemos nuestro orgullo y nos rindamos delante de Él y nos postremos delante del Señor. Todo obra para bien. En estos días vivimos en esta pandemia
y la pandemia persiste más de un año. Pensábamos en el mes de marzo del año 2020 que era algo transitorio, cuestión de unos días, cuestión de 15 días y un mes y ya. Pero no ha sido así. Y el Señor ha permitido todo este sufrimiento para que el mundo doble sus rodillas delante de Él. Pero como sucederá también en la gran tribulación, que se dice, ni aún así, ni en medio del sufrimiento, se arrepintieron de sus delitos y pecados, y no abandonaron la idolatría. También en nuestros días, las personas siguen en sus pecados, en sus maldades. En nuestro querido país, ustedes y yo somos testigos. Cuánto saqueo, cuánto robo de algunas personas que Dios les dio la oportunidad de gobernar, pero que no se ubicaron allí para servir, sino para servirse. Y más, para sustraer fondos del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque el corazón humano no ha cambiado. Es seguro, amigos y hermanos, una persona regenerada, una persona transformada por Jesucristo, ya no roba, no hurta, porque tiene temor reverente delante de Dios y ama a su prójimo como a sí mismo. Durante el periodo horrible de la gran tribulación, estos 144,000 y también los 2 testigos que el Señor enviará, predicarán el Evangelio. Y entonces se cumplirá la palabra que dice, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. También testificarán aquellas personas que se conviertan al Señor durante la gran tribulación. Estos 144,000 serán muertos por el anticristo, la bestia o el hombre de pecado o hijo de perdición. Este líder mundial que gobernará 7 años, pero el Evangelio se predicará y muchos se convertirán, pero también muchísimos, endurecerán sus corazones y se resistirán a buscar a Dios por puro orgullo, como muchas personas hoy no quieren humillarse delante de Dios. Le tienen mucho temor al coronavirus, pero no le tienen temor a Dios. Y cuidado, hermanos, ustedes y yo temamos al coronavirus y no tengamos temor de Dios. No hay duda que esta plaga es una realidad. Es una plaga que está matando muchas personas y nos entristece. Pero también es cierto, Dios tiene el control de todo. Y nosotros tenemos que seguir obrando, tenemos que seguir trabajando, visitando, predicando el Evangelio en todo lugar, visitando a los enfermos. Tenemos que seguir reuniéndonos en el templo para juntos adorar a Cristo. Debemos seguir adelante con la tarea del discipulado, ejerciendo nuestros dones y talentos. Mientras el Señor quiera, no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. De una cosa estamos todos seguros, nos vamos a morir. Y la muerte no es el fin de la vida. La muerte es un grito de victoria, porque pasamos para estar con Cristo y disfrutar de la vida eterna que ya tenemos. Estos 144,000 serán testigos valientes que predicarán, porque el Espíritu Santo de Dios seguirá obrando. La iglesia de Cristo será arrebatada, pero el Espíritu de Dios seguirá obrando, como lo hizo en el Antiguo Testamento, instando, redarguyendo a hombres y mujeres para que se arrepientan, para que confiesen sus pecados y se vuelvan a Dios. Vamos orando al Señor para que en estos días sigamos siendo testigos. Mi hermano,
cuente su testimonio, viva contando su testimonio del cambio que Cristo ha obrado en usted y que yo cuente a los demás cómo mi vida ha sido cambiada por el poder de Dios. Oremos a Dios. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Esto implica orar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos librarás del tiempo de ira llamado la gran tribulación, antes que el anticristo se dé a conocer, se revele. La iglesia será arrebatada y aquí iniciará un periodo horrible cual nunca hubo ni habrá después de este. Pero tú tendrás tus heraldos, tus testigos para que prediquen. Estos 144,000 que se los nombra en el capítulo 7, y también los 2 testigos, y toda persona que en ese periodo, en ese tiempo, se arrepienta de sus pecados, predicará el Evangelio. Porque ninguna persona puede callar, guardar silencio de la transformación que Cristo ha hecho. De la abundancia del corazón habla la boca. Ayúdanos, Señor, para que nosotros como iglesia cristiana, como discípulos de Cristo, testifiquemos, prediquemos el Evangelio. En Jesucristo sí hay un cambio. Una persona transformada por Cristo sí es diferente. No hay duda que Cristo hace de toda persona que le sigue fielmente una nueva criatura, una nueva persona, honesta, fiel, generosa, sin mancha en este mundo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y toda maldad. Y si cometemos algún pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. Ayúdanos, Señor, en este tiempo del fin, a testificar con valentía. Mis hermanos y yo, esto te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras en la tierra se desarrolle la gran tribulación, en el cielo con Cristo se celebrará la gran adoración, la gran retribución. Acá abajo en la tierra, el gran sufrimiento, gran tribulación, pero en el cielo, gran retribución. Amigos y hermanos, el Señor le dará a cada uno su recompensa por lo bueno que hizo, y si no obró, también tendrá pérdida de recompensas. Que el Señor nos diga cuando estemos delante de Él: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En este interludio entre los sellos que el Señor desatará y que son castigos, juicios para la humanidad, y las trompetas del capítulo 8 y 9, tenemos esta adoración celestial. 9, verso 9 del capítulo 7. Después de esto miré, Juan miró, Juan vio, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Naciones significa de todo grupo étnico, y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: al Señor le gusta, le agrada que nosotros lo adoremos continuamente. Y una manera como nosotros lo adoramos es reconociéndolo, dándole gracias
verbalizando, como aquí vemos en el versículo 10, decían o dirán: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Cómo adoraron a Dios? ¿Cómo adorarán a Dios? Como dice el verso 12, diciendo. A Dios le gusta, le agrada que le digan, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. A la esposa le agrada oír palabras de afirmación, palabras de alabanza, palabras bonitas de su marido. Y al hombre también. El hombre, el esposo, necesitamos ser animados, desafiados, ayudados, aconsejados. Así es la palabra por medio del apóstol Pablo. Dice el verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Qué hermoso! Aquí está el fruto del propósito de la gran tribulación. ¿Cuál es este? Dios busca que los hombres y mujeres se arrepientan de sus pecados. Amigos queridos, lo que a usted le está sucediendo es para que busque a Dios. Quite su mirada del mundo, de las circunstancias, quite su mirada de la religión y ponga su mirada en Jesús. Porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado y toda maldad. Dice que estas personas serán lavadas sus ropas y serán emblanquecidos en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo limpia todo pecado, toda maldad, toda mancha. Amigos, los que nunca se han arrepentido, la sangre de Cristo limpia todo vicio, limpia, quita todo orgullo, engaño, mentira, fraude, quita toda infidelidad, inmoralidad sexual, todo robo, todo hurto. La sangre de Cristo limpia toda mancha y hace de la persona una nueva criatura. Tantas personas piensan equivocadamente que si a una persona se la encarcela, se la pone en la cárcel, se la priva de la libertad, entonces habrá alguna mejoría. Y sí es verdad en algunos casos, pero esas personas salen iguales y aún peor, porque la sangre de Cristo no los ha limpiado. Pero hay hermosos testimonios de personas privadas de la libertad que genuinamente se arrepintieron de sus pecados y el Señor hizo de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres. Nos entristece lo que sucedió hace pocos días aquí en las cárceles del Ecuador, toda una matanza, una masacre terrible. Fue un día oscuro, otro día oscuro en la vida de nuestro país. Pero la sangre de Cristo sí limpia de todo pecado, de todo odio, de todo orgullo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. En el cielo, dice el verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol
no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará, secará, consolará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué haremos cuando estemos con Cristo? Lo adoraremos por los siglos de los siglos. Otra forma de adorar a Cristo es cantándole. Le serviremos día y noche. Y aquí en la tierra nos preparamos, la adoración terrenal nos prepara para la adoración celestial. Aquí tenemos que servirle a Él de día y de noche, cuando es oportuno y cuando no es oportuno. Soy una persona que cree firmemente que la iglesia debe ser movilizada de acuerdo a los dones y talentos que el Señor ha repartido a cada uno. Mi hermano, mi hermana, ¿conoce usted cuál es su don? Que Cristo se lo repartió o el Espíritu Santo repartió el día de su conversión. Cada uno debe ejercitar su don, porque los dones son dados para ser usados. Cada uno. El don de la enseñanza, el don de la predicación, el don de pastor, el don de la exhortación, el don de la sabiduría. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros. Todos estemos trabajando. A todos Dios nos ha hecho un encargo, y el encargo es la gran comisión. Y la gran comisión implica 3 cosas: predicar el evangelio a toda criatura, y toda persona que cree en Cristo debe ser bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda persona que ha creído y se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo debe estudiar la palabra de Dios, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que están escritas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenemos que orar al Señor para que cuando Él venga o muramos, nos encuentre sirviendo. Cada uno, mi hermano, ejercite su ministerio. Cada uno sírvale a Dios con el don que ha recibido de parte de Él. Dios está mirando la tarea que usted hace. Aún puede ser algo que parece muy pequeño, pero recibirá del Señor retribución. Oremos al Señor para que cuando Él venga, nos encuentre sirviéndole, adorándole, alabándolo. Muy amado Dios, seguimos delante de tu presencia. Tú viniste a esta tierra para servir y entregar tu vida por todos nosotros. No viniste para ser servido, sino para servirnos. Muchas gracias. Y nosotros debemos seguir tu ejemplo, servir en tu iglesia de acuerdo al don que nos has dado, orando por nuestros hermanos, orando por los que han de creer, predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios, contribuyendo para el sustento de la obra a nivel local, nacional y por todo el mundo. Señor, este debe ser nuestro obrar. Oramos, Señor, para que cada hermano con diligencia te sirva con su don de día y de noche, para que cuando tú regreses nos encuentres haciendo tu voluntad, orando por los enfermos, visitando a los enfermos, ayudando a los que no tienen nada, capacitando a nuestros hermanos para que sean más efectivos y eficientes también en sus trabajos, en sus negocios informales, en sus emprendimientos. Ayúdanos, Señor, a vivir preocupados por nuestro prójimo, porque toda la Biblia se compendia en amar a Dios y amar al prójimo. Ayúdanos
en estos últimos tiempos. Que seamos misericordiosos. Hay tantas personas enfermas a quienes tenemos que visitar y orar por ellos. Tanta gente necesitada a quienes tenemos que ayudar espiritual y materialmente. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú regreses no nos encuentres con los brazos cruzados. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en el capítulo 8 tenemos nosotros que el Cordero desata los sellos. Son 7 sellos. 7 sellos en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Y el 7º sello lo tenemos nosotros en el capítulo 16, que contiene las 7 trompetas, capítulo 16. Bueno, en estos 7 sellos, cada uno implica una plaga. Dice los primeros versículos del capítulo 8. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto es como una expectación por la tragedia que vendrá. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, o postrados delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Estas personas que oran son aquellas personas que en esos días sufrirán la persecución del anticristo y que estarán clamando a él de día y de noche. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, santos que sufrirán en la gran tribulación. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Veamos algunos ejemplos. El primer ángel tocó la trompeta, verso 7, y hubo granizo. Hermanos queridos, con sencillez decimos que esto será real, literal. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Siempre se repite aquí, y la tercera parte. Es decir, 2/3 permanecerán todavía por un poquito de tiempo bien, pero 1/3 será destruido. 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. 10. El tercer ángel tocó la trompeta, o tocará la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, amargura. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré,
y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Y dice el verso 6 del capítulo 9, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hay unos versículos que son muy tristes, quizá los más tristes de todo Apocalipsis, el capítulo 9, los versículos 20 y 21. Dios aplicará estos castigos y juicios por amor, para hacer que hombres y mujeres se vuelvan a Él, pero no se humillarán, no doblegarán su orgullo, no se postrarán, no reconocerán sus maldades. Miren, hermanos queridos y amigos, del capítulo 9, los versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Los hombres y mujeres de este mundo no dejan de adorar a los futbolistas famosos, estrellas de cine, no dejan de adorar personajes de la televisión, no dejan de adorar artistas, a cantantes, no dejan de adorar a ciertos políticos, adoradores de hombres y de cosas, pero no de Dios. Dice que ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y tristemente dice el verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación. No se arrepintieron de su depravación sexual, ni de sus hurtos, ni de sus robos. Miren en nuestro país, el Ecuador, en plena pandemia, parece que el hurto proliferó. Hubiera sido bueno que disminuya, por lo menos un poco de sensibilidad en medio de tanta mortandad. Pero mientras tanta gente moría y siguen muriendo, y mientras los dolientes familiares dan sepultura a sus seres queridos, algunas personas que administran los bienes públicos hurtan, los roban. ¡Qué insensibilidad! Es que así es la persona no arrepentida. El cambio no es de afuera para adentro. El cambio es de adentro para afuera. El cambio comienza en el corazón. Cuando Cristo viene al corazón de una persona, su vida cambia. Esa persona es transformada. Y en la gran tribulación no se arrepintieron. Cuando hubo el terremoto en el año 2016 en la provincia de Manabí y lugares aledaños, algunos se arrepintieron, pero la gran mayoría siguieron en sus delitos y sus pecados. Cuando se produjo el terremoto, los templos, lugares de adoración a Cristo se llenaron, pero luego que terminó, la vida sigue igual, con las honrosas excepciones de hombres y mujeres que sí se arrepintieron en esa tribulación. Nos produjo tanta tristeza a todos nosotros como hermanos ecuatorianos. Gracias al Señor por los que se arrepintieron. En la gran tribulación muchos se arrepentirán, pero muchísimos no se arrepentirán, así como lo afirman
los versículos 20 y 21. Tenemos que orar al Señor para que el Señor haga sensibles en estos días a los hombres y mujeres y se vuelvan a Dios. Y nosotros seamos sensibles a su voz. Vamos orando a nuestro Señor. Soberano Dios, seguimos en este tiempo hermoso de meditación bíblica y oración. Tú le diste a conocer a Juan y él vio en visión todos los horrores que vendrán en la gran tribulación. Cada uno de los ángeles tocó la trompeta y vino un juicio sobre la tierra. El agua se convertirá en sangre, el sol y la luna se oscurecerán, muchos morirán con estas plagas y sufrirán, buscarán la muerte y no la hallarán, y ni aun así se arrepentirán de sus malas obras. Lo mismo sucede, Señor, en nuestros días. El mundo persiste en poner la mirada en las cosas de este mundo. El mundo tiene temor del coronavirus, pero no te teme a ti. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Nosotros tenemos de ti santo temor. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Obra, Señor, en aquellas personas que no te conocen a ti. Nunca han confesado sus pecados. Amigos queridos, si alguno está participando de esta reunión y nunca se ha arrepentido, aún se ha estado alentando con la idea del suicidio, no es este el camino. No lo haga de ninguna manera. Su vida tiene tanto valor delante de Dios y también delante de nosotros. Hay que arrepentirse de los pecados. Amigos queridos, los que quieran hacerlo, díganle al Señor: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame en este momento con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu. Hazme una nueva criatura, una nueva persona. Ayúdame para que desde hoy ponga yo mi mirada en ti, te siga a ti, te imite a ti, y que yo pueda contar mi testimonio del perdón que he recibido a otros. Ayúdame, Señor, a perseverar. Y oramos, Señor, para que estos hermanos puedan crecer con nosotros en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a perseverar en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y un último pasaje, hermanos, también se habla en el capítulo 11, que en la gran tribulación Dios enviará 2 testigos. No dicen sus nombres, pero por las cosas que hacen, muchos autores estudiosos de la Biblia, guiados por el Señor, manifiestan que serán los profetas Moisés y Elías. Dice el capítulo 11, 1 en adelante: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos con el anticristo a la cabeza hollarán o pisotearán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, 3 años y medio. La gran tribulación de 7 años tiene 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de horrible persecución y crueldad y asesinatos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, esto es Elías, y devora a sus enemigos,
Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Dios le dio a Moisés la autoridad para escribir la ley. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, como lo hizo Elías en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como lo hizo Moisés, siendo un instrumento de Dios cuando lo envió para sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, e hizo estas señales delante de Faraón, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dios envió 10 plagas a Egipto. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo o el anticristo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, que es Jerusalén, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y en la gran tribulación, miren ustedes, a estos santos hombres que les predicarán el evangelio de salvación, y los moradores de la tierra se regocijarán. Este hecho es único en la gran tribulación. Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero dice que en los versículos 11 y 12, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En lugar de oír a estos profetas, los asesinarán, y se regocijarán grandemente en su muerte, en la muerte de estos fieles testigos del Señor Jesucristo. No los oyeron. Bien le dijo Abraham al hombre rico que se condenó. No se condenó porque era rico, sino porque era un rico avaro. No quería compartir de los bienes que el Señor le había dado. Le dijo el hombre rico desde el tormento que si alguno sale de ese lugar a testificar, entonces la gente se convertirá. Y a Abraham le dijo: no lo harán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y estos 2 testigos estarán en pie predicando el evangelio, y los matarán y se regocijarán de sus muertes. Pero el Señor, cuando pasen 3 días y medio, resucitarán e irán al cielo, como el Señor nos resucitará a ustedes y a mí. Hermanos queridos, este cuerpo aquí en la tierra sí hay que cuidarlo, pero se envejece. Este cuerpo se arruga, se encorva, se duele, se envejece, se muere. Este cuerpo se enferma. Los órganos vitales se van desgastando y se acerca el momento de morir. Este cuerpo de tierra volverá al polvo, a la tierra. Pero el Señor nos resucitará con un cuerpo inmortal, con un cuerpo glorificado, como el cuerpo con el que el Señor resucitó. Y con ese cuerpo incorruptible, apto para estar en el cielo, estaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos con oración. Señor, muchas gracias por este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Y siempre te agradecemos por los hermanos, las familias, las iglesias que permanecen fieles participando de este tiempo. Que vivamos con la esperanza.
tú nos has salvado. Ya tenemos la salvación y vamos a morir. Pero Señor, que vivamos fieles a ti, sirviéndote. Que permanezcamos irreprensibles, sin mancha y en paz, haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, porque moriremos y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Que mis hermanos vivan con esta esperanza. Sí debemos cuidar este cuerpo aquí en la tierra para estos pocos años, porque aquí vive dentro el Espíritu Santo de Dios. Pero este cuerpo, aunque las personas se hagan muchas cirugías, se envejecerá, por dentro se desgastará y se morirá. Pero los que tenemos a Cristo, sabemos que la muerte es un grito de victoria, porque se termina el sufrimiento y vamos a la gloria para estar con Cristo por toda la eternidad. Pero los que no tienen a Cristo, su muerte es lúgubre, sin esperanza, porque resucitarán para ir a un lugar de eterna perdición. Oh Dios, por esto te clamamos por ellos, para que vengan a ti antes que sea demasiado tarde. Mientras late el corazón, hay esperanza. Y oramos, Señor, por los enfermos, para que tú los sanes. Aquellos que tienen dificultades en el hogar, que dialoguen, se perdonen y sigan amándose. Oramos por los que no tienen trabajo, Señor, para que puedan obtener un trabajo. Y aquellos que están endeudados, que pronto tengan la libertad financiera, la tranquilidad económica, que cuando tú regreses, Señor, no nos encuentres endeudados. Ayúdanos. Consuela, Señor, a los familiares que están sufriendo, que están tristes, porque alguno de sus seres queridos murió, pasó a la eternidad. Ayúdanos, Señor, que tengamos compasión, misericordia, los unos de los otros en este tiempo del fin. Que vivamos consagrados a ti, con la mirada en ti, cumpliendo la gran comisión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos y hermanos, que el Señor los bendiga. Les doy un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Dios nos siga bendiciendo. Amén.